Ok, bueno, agradezco la invitación que me han hecho. Realmente el Santuario Valle es uno de mis temas favoritos y vamos a comenzar de lleno, ya que ya oramos para comenzar. Vamos a comenzar aquí de lleno. Voy a proyectar aquí pantalla, creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, sí lo estamos viendo. Ok, ok. Sí, bueno, básicamente esta pues va a ser una ponencia. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. Así que vamos a hablar sobre el atrio. Y para esto, pues vaya, he preparado un material para esto. Y me gustaría comenzar con esta cita de Ellen White, que ella dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Ahora, cuando estudiamos y entendemos esto, encontramos que, vaya, nuestro fundamento o nuestra declaración de creencias como adventista del séptimo día, como movimiento adventista, son las 28 creencias. Entonces, a lo que Ellen White escribió siendo inspirada, nuestras 28 creencias son la correcta comprensión y están basadas en el santuario celestial. Si entendemos el santuario celestial, y claro, el terrenal que nos ayuda a entenderlo también, pues vaya, vamos a entender y a saber explicar sobre la parte de nuestras doctrinas, porque vaya, ese es el fundamento. Y de Éxodo 25, Éxodo 25. Si alguien lo tiene, voy a dejar compartir pantalla aquí, pero ahorita sigo compartiendo. Es que se fue un poquito el audio, pero Ah, sí, Éxodo 25, 8 y 9. si alguien nos ayuda, con toda confianza. Ya lo Ok, tengo, dice, adelante. y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ok, entonces, vamos a entender esto un poquito. A ver, déjenme, a ver, ¿dónde está? Permítanme un poquito. Ok, voy a preguntarles, según ahí lo que dice Éxodo 25, 8 y 9, dice que el santuario terrenal fue figura y sombra del santuario celestial, ¿verdad? ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué entienden por esto? ¿Qué piensan sobre esta parte? Dice que el santuario celestial es figura y sombra del terrenal. ¿Cómo lo podrían explicar aquí? Pues de primera forma es de que si dice sombra, bueno, la sombra es la proyección de algo. Entonces, de que hay algo enfrente de, o sea, si el terrenal es sombra del celestial, eso quiere decir que son muy parecidos y tienen una conexión el uno con el otro. Ok, voy a dibujar aquí, voy a hacer un intento de hacer el santuario. Tenemos aquí la parte vaya, no son las medidas exactas, pero nos sirve para ejemplificarlo. Básicamente tendríamos así el santuario terrenal, ¿verdad? Aquí, bueno, básicamente aquí está el atrio, aquí está el lavacro, aquí está la mesa de los panes, aquí está el candelabro, aquí está el altar del incienso y aquí está un mueble muy importante que es el arca. Ahora, si dice que es figura y sombra, el terrenal es figura y sombra del celestial, ¿eso quiere decir que todo esto está ejemplificado en el cielo o cómo lo entienden ustedes? Porque, por ejemplo, yo en la Biblia encuentro que en el cielo hay un arca, porque dice Apocalipsis que Juan vio que se abrieron los cielos y vio un arca. También veo una representación o una alusión
a la parte de un candelabro. ¿Por qué? Porque Juan dice que vio siete lámparas. También veo una representación del incienso en el cielo, porque dice Juan que vio que en el Apocalipsis que se añadían incienso a las oraciones de los santos. Pero yo le pregunto, ¿en el cielo acaso habrá un lavacro y un altar del sacrificio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Quisiera oír algunas opiniones. ¿Dónde queda o dónde sale la parte del lavacro y el altar del incienso? Bueno, yo creo que estoy mal, no sé. Este, la pregunta es que si en el cielo vamos a tener eso, o sea, los dos que acabo de marcar al final. No, la pregunta sería, ¿cómo entendemos que en Éxodo se dice que el terrenal era figura? Y bueno, Hebreos también lo dice, Hebreos 8:5, que el celestial era figura y sombra del terrenal. ¿Cómo lo entendemos si en el cielo no encuentro una alusión al altar del sacrificio ni al lavacro? ¿Será que se equivocó ahí Moisés en escribir eso? ¿O porque dice que era un tipo o era un plano de lo que estaba en el cielo? Mm, Bueno, no sé, pero en donde estaban los sacrificios se supone que era como para expiar los pecados, ¿no? De cada persona. Y Eh, por eso existía, yo creo, en ese tiempo, porque pues ahorita pues como ya no lo hacemos porque Jesús ya nos redimió. Y pues no sé si era por eso o si en el cielo también va a existir todavía eso, no sé. ok, ¿alguna otra opinión? No importa, aquí no hay preguntas equivocadas. Todos nacimos no sabiendo, entonces no se preocupen. ¿Qué piensan? Bueno, respecto a esto, quisiera a comenzar, no sé si había alguna otra opinión, pero quisiera continuar con esta Pues, parte. pues yo quería decir, Sí, dice que es sombra, ¿no? Y lo acabamos de ver. Entonces, en el terrenal vemos tal vez no una separación, pero es un tabernáculo y el tabernáculo está compuesto por partes. Tienes el exterior, donde están las cortinas y es donde entraban los el pueblo de Israel para llevar el cordero y el sacerdote hacía el sacrificio, pero en el lugar santo y lugar santísimo que en la Biblia se nos presenta, donde está Dios, ahí solo entraba el sumo sacerdote. Entonces, si es sobre eso, quiere decir que hasta cierto punto, bueno, igual como dices, pues tal vez no sé todo, pero igual voy aprendiendo. Hay una separación, no en cuestión del santuario como tal, pero sí de lo que vemos en el terrenal, que es el lugar santo y santísimo, y luego en el exterior estaba el altar de sacrificio. Entonces, pues con un poco de lo que he aprendido del ministerio es de que en el altar de sacrificio y lo que es el lavacro se puede expresar, bueno, de muchas formas, pero igual en el cielo tenemos pues sí, el lugar santo, el lugar santísimo en el cielo, tronos de Dios, y en la tierra vemos esa sombra, ¿no? De lo que es el altar de sacrificio, Cristo viniendo a la tierra ofreciéndose, y y en el caso del lavacro, que igual está en el exterior, igual en la tierra, y vemos ejemplos de la humanidad. Por ejemplo, en Hebreos menciona de que el pueblo de Israel fue bautizado por medio de cuando caminaron cuando cuando las aguas fueron abiertas, fueron bautizados uno como nación. Igual la tierra, igual se ha expresado, ¿no? De que la tierra, al final Dios la juzga con fuego, pero en el diluvio, he escuchado varias veces, ¿no? Entonces, yo así lo tomaría, ¿no? Como que esa es parte de la tierra y el otro pertenece al trono de Dios, porque el templo, si es una sombra y está en el cielo, pues involucra cosmos, ¿no? Es lo que he aprendido, ¿no? claro, son muy buenas opiniones y quisiera resaltar aquí una parte. Cuando leemos en el versículo 9 dice, y yo te mostraré el diseño del tabernáculo.
cuando se utiliza se utiliza una palabra que implica que era como una maqueta, más que nada, una maqueta. El doctor Elías Brasil de Sousa presenta esta parte. Dice que Dios le mostró a Moisés como una maqueta. Ahora, respecto a esto, hay tres posiciones o tres posturas que se han tomado a esto. Uno, la postura literalista. Esta postura menciona dentro del contexto del santuario que el santuario en el cielo está con todo, con las medidas, está el altar del sacrificio cubierto de bronce, hecho de madera de acacia, que se hacen los sacrificios diarios, todo de una manera literalista. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que el santuario es una sombra, entonces si es una sombra, en el cielo también está un sacerdote ofreciendo, en el cielo también están las cortinas, está la parte de un atrio, la parte de un lavacro, tal y como está ahí. Y también está la otra, la postura espiritual o simbólica. Ahora, esta postura dice, no, en el cielo, pues sí está un santuario, está la morada de Dios, pero pues no hay como tal dos departamentos, sino que es solamente un todo. Y dice, no, es que eso solo sirvió como ilustración. En el santuario sí está, pero nada más es un símbolo, es de manera espiritual la parte de un santuario. Pero está la otra postura de la postura que hay un santuario literal, no con las dimensiones en las que se dieron a Moisés, porque incluso si usted nota el santuario que se le dio a Moisés, el santuario terrenal que puso Moisés, es muy diferente al santuario que hace el rey Salomón. Y también es muy diferente al templo de Zorobabel. Incluso usted lee y ve que realmente ya no hay como tal solamente un altar un lavacro. Tampoco hay solamente un candelabro, sino que hay muchos. Entonces, pues aquí vemos incluso en la Biblia el cambio que hay, que se mantienen los principios, digámoslo, se mantienen los principios vivos los principios que Dios estableció, pero las formas cambian. Lo mismo pasa. No sabemos las dimensiones en el cielo, pero sabemos que hay un lugar santo y un lugar santísimo, porque en la igual dice que vio a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre. Entonces, pues realmente como nos explicaba aquí nuestro amigo, realmente sí, no es que en el cielo esté tal punto por punto, medida por medida, pero sí están los principios. Lo que la mayoría utiliza o lo que la mayoría de los teólogos toman es esta postura, la postura literal, que en el cielo sí hay un santuario literal, lugar santo y lugar santísimo, pero no en las mismas dimensiones. A todo esto, retomando esto, ¿por qué el lavacro y el altar del sacrificio se ven en el santuario terrenal? Vamos a ver durante el curso, lo vamos a ir descubriendo. Ahora, ¿cómo eran los muebles del atrio? Bueno, ya lo hemos visto. Y a esto surge la parte del altar. Ya lo vemos aquí. Y surge una pregunta que quisiera que quisiera que me respondieran. ¿Qué destacarían de este mueble? ¿Por qué creen que, digo, todos los muebles del santuario son importantes, pero presenta una importancia porque ya se hablaba desde antes de que Moisés hiciera el santuario? Ahora, ¿qué destacarían de este mueble? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es importante este mueble, el mueble del altar del sacrificio? Pues creo que tiene mucha significancia, especialmente si ves la historia antes de que a Moisés se le da el tabernáculo como tal, se ofrecían holocaustos y se hacían altares. De hecho, Abraham hizo varios altares, igual su hijo
hizo altares y se hacían en una forma de pacto, pero igual el simbolismo. Cuando Adán y Eva pecaron, sabemos que los vistieron con ropas de carnero, pero pues tuvo que haber una muerte. Igual Caín y Abel cuando fueron a ofrecer el sacrificio, pues había un altar. Entonces, lo que digo con esto es de que ese es un mueble del que ya anteriormente estaba arraigado en y como en la historia del pueblo de Israel. Entonces era como que uno de los más importantes Ok. en cuestión a su símbolo y a su significado. Esa es una respuesta muy buena. Ya existía en la parte anterior en la historia. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Con confianza. No hay respuestas y opiniones equivocadas. Bueno, quisiera llevarlos a la parte del Edén. No sé si han oído. Déjenme borrar todos los dibujos aquí. Pero básicamente en el Edén encontramos esta división tripartita y ya incluso lo vemos desde antes de que el pecado existiese. No lo vemos implícitamente, pero bueno, no lo vemos explícitamente, pero vamos a ir a Génesis, muchachos. Aquí a Génesis. Y si alguien le puede dar lectura, por favor, a la parte del capítulo 2, Génesis 2. ¿Todo el capítulo? No, el versículo 16 y 17. Ok, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, ahí encontramos algo muy interesante. Y si alguien le puede dar lectura, por favor, al versículo 7, 8 y 9. De Génesis 2, 3, 2, 2, de Génesis 2, sí. 2, 7, 8 al 8 y 9. 9, sí. 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, ahora, tenemos aquí algo muy interesante. Tenemos aquí la tierra, ¿verdad? Dios hace el mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Incluso este fin de semana se está hablando de creacionismo. Algo muy bueno. Entonces aquí se hace la tierra, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios planta un huerto. Noten esto, planta un huerto. Entonces Dios hace un huerto, ¿verdad? ¿A dónde lo hace el huerto Dios? ¿Dónde hace Dios el huerto? ¿Lo hace en toda la tierra o solamente lo hace en una parte de la tierra? Creo que en una parte de la En una tierra. parte, porque aquí Exactamente, menciona al oriente. Igual. exactamente. Entonces vamos a ponerlo aquí. Dios hace el huerto del Edén aquí. Pero además de eso, Dios se reserva algo, ¿verdad? ¿Qué se reserva Dios? ¿El árbol de la vida? No. ¿Sí? Exactamente. Porque dice, de todos los árboles que tienes podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Ahora, noten esta función tripartita que podemos ver aquí. Ahora, aquí, muchachos, en esta parte, en el Edén, ¿estaba quién? El hombre, Adán y Eva. El hombre, Adán y Eva, antes del pecado. Entonces, aquí ponemos Adán y Eva. Eva antes del pecado. Ahora,
Adán y Eva vivieron ahí durante, bueno, no se sabe el tiempo, pero vivieron ahí algún tiempo en el Edén. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando pecan Adán y Eva? ¿A dónde van? Son expulsados de ese jardín. Exactamente, son expulsados de ese jardín y van hacia la tierra exterior. Entonces, aquí ya está Adán y Eva Después del pecado. después del pecado. Ahora, ¿alguien ha leído esa cita de Ellen White donde se dice que Adán y Eva y los descendientes de ellos iban a qué parte a ofrecer sacrificios? A la entrada. A la entrada. Ujú. ¿Y qué es lo que había en la entrada del Edén? Según lo que Un hemos altar, ¿no? había altares. Ahora, esta función tripartita, algunos teólogos la han visto así. Esto que vemos aquí, Dios se lo reserva y le dice, no lo pueden tocar. Aquí algunos lo han denominado o han visto similitudes con el lugar santísimo. Han visto similitudes, santísimo. Ahora, aquí en esta parte, la parte de aquí del Edén, han visto similitudes con el lugar santo. Porque era donde Adán y Eva estaban antes del pecado. Y ya cuando vemos la parte de acá, del Edén, ya cuando Dios los expulsa, el lugar santo, ¿por qué? Bueno, el atrio. Son similitudes que algunos lo han visto, no es como que, vaya, digan, no está así y quieren decir, no, el Edén y la tierra es un santuario, literal, no, sino que han visto similitudes, porque en el atrio se iban a ofrecer sacrificios. Por eso es muy importante, por eso era muy importante la parte del altar del sacrificio, o vaya, de los altares, porque incluso dice Ellen White, que cada vez que Abraham levantaba un altar, era símbolo y era predicación de que él había estado ahí y que un hijo de Dios estaba ahí. Ahora, es muy importante la parte del altar, porque si ustedes notan, desde que salen del Edén, ya se comienza a anunciar un Salvador. Vamos a ir a Génesis 3. Génesis 3, el versículo 15. Si alguien lo tiene, por favor. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, y después de eso, después de que Adán y Eva pecan y son expulsados, Dios presenta la parte de un plan. Por ejemplo, ¿qué nos dice Génesis 3:21? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su imagen túnicas de pieles y los vistió. Ok, ahora que nos dice, si Dios les hizo túnicas de pieles, entonces significa que hubo una muerte. Y si hubo una muerte, eso significa que hubo una muerte de un animal. ¿Qué nos dice Génesis 4, el versículo 4? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, entonces ahora encontramos que comienza a haber altares. ¿Qué nos dice Génesis 8:20? Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ok, entonces desde ahí comienza a haber altares, 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 y eso simbolizaba que había un santuario. Y eso denotaba que Cristo vendría a morir en la cruz del Calvario. Eso significaba que era una profecía y era una manera de recordar y anunciar a las demás naciones que este mundo de pecado muy pronto vendría un redentor. ¿Y qué nos dice Juan 1:29? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, ahí encontramos la parte de que se cumple el uso del altar del sacrificio y de los altares. Ahora,
Este básicamente es el que está más explícito. Si notan, no aparece después de que Adán y Eva pecan, no aparece un candelabro, no aparece un altar del incienso, no aparece la parte de la mesa de los panes, aunque vienen en la parte vienen implícitos en las enseñanzas. Por ejemplo, el altar del incienso pues simboliza las oraciones de los santos, la mesa de los panes, pues vaya, el pan de vida es Cristo, pero el que aparece en primera escena, el que aparece ya explícito, ya como vaya, pues literal, de una forma literal, pues es el altar del sacrificio. Ahora, vamos a ir a Éxodo y voy a ver si no sé qué opción hay. Dejo de compartir. No sé qué opción hay de dividir la sala en grupos y si pueden investigar qué encuentran sobre el altar del sacrificio y sobre el abacro. No sé si me podrían apoyar con formar grupos. Sí, sí te apoyamos. Ok, por favor. Vamos a dar 10 minutos. Lo que encuentren del altar del sacrificio y lo que encuentren del abacro. Lo que encuentren lo anotan y ya al final dialogamos para ver qué pudimos encontrar y qué aplicaciones le podrían dar ustedes a esos simbolismos. Entonces, con 10 minutos estaría perfecto. Sí, ahorita les voy a asignar. Pues, creo que no somos muchos, pero aún así podemos dividirlos. Okay. Sí, todos están invitados a uno. Sí, creo que tú, Gadiel, estás con Marcos, la profe Amaya, Lisset y Sandra. Y pues yo me uniré con Gadiel. Bueno, Marco, vamos a buscar sobre el altar. Nada más en un momento voy por mi Biblia. Para empezar esto. ¿Qué otra cosa podemos destacar de aquí? Es la historia de Elías, menciona que Elías lo construyó con 12 piedras y que eso simbolizaba las 12 tribus de Israel. Es una aplicación que ahí viene escrita. Okay. Sí, eso es muy buena. Incluso, cuando ustedes analizan la parte de cuando cruzan el Jordán, que van los israelitas cruzan, se presenta ahí que deben de construirlo con 12 piedras. Deben de traer 12 piedras y ponerlas ahí para que pues vaya. Dice la historia que es para que recuerden los hijos de Israel, para que lo recuerden y vean que Jesús bueno, no, que recuerden cómo es que Dios los ayudó a pasar y cómo es que sucedieron los hechos. Ahora, aquí, yo he recapitulado algunas cosas. Era de madera de acacia, incluso si ustedes notan, Éxodo 27:1 nos dice que era de madera de acacia el altar. También nos dice que tenía 5 codos de longitud, 5 de anchura y 3 de altura. Eso lo encontramos ahí también en Éxodo 27:1. Tenía cuernos en la esquina, tenía 4 cuernos. Esto algunos lo han visto como una similitud para decir que la sangre de Cristo Jesús abarca y alcanza hacia los 4 puntos cardinales.
que alcanza la parte de toda la tierra. El perdón de Cristo lo alcanzan las primeras generaciones desde Abel, desde el primer hombre que pecó, que fue Adán y Eva, hasta el último hombre que nazca. Eso lo va a alcanzar la muerte de Cristo. Y pues vaya, eso simboliza, o bueno, algunos lo han visto como un simbolismo ahí. Era cubierto de bronce. El bronce era el metal más resistente y tenía calderos, paletas, tazones, garfios, braseros, tenía un enrejado, tenía 4 anillos, varas de madera y todo estaba cubierto de bronce. Y pues vaya, esto es lo que vemos en la parte del primer departamento del atrio. Y es lo primero que se encontraba lo primero que se encontraba el judío penitente. Ahora, respecto al atrio, también podremos decir lo siguiente. En el atrio se encontraba el altar del sacrificio y vemos que era lo único, aquí voy a poner 5, era el único mueble que el judío tenía acceso, que el judío común tenía acceso. Porque ustedes se darán cuenta que ya para el lavacro, que estaba en el atrio también, donde el judío penitente podía verlo y entrar, no lo tocaba, no llegaba hasta ahí. Y vaya, pues mucho menos en el lugar santo, ahí solamente entraban los sacerdotes y la parte del lugar santísimo, pues solamente entraba el sumo sacerdote y solamente una vez al año en el día de expiación. Hay una parte muy interesante que encontré en un libro. Déjenme lo comparto aquí. Aquí está. Me pareció muy interesante. Dice, la palabra hebrea de la expresión kafar comunica 3 tonos muy importantes. Ahora, en el atrio, en el altar del sacrificio, se hacían los diferentes sacrificios, tanto de la Pascua, tanto el sacrificio que decía en el día de la expiación, y los sacrificios diarios y matutinos. Incluso, vamos a ir a Éxodo, muchachos. Éxodo, para ver aquí algo muy interesante. Éxodo capítulo 27. Y si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor, al versículo 2. Éxodo 27, 2. Dice, y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Ok, ¿y qué nos dice Éxodo 29, 38 y 39? Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ok, entonces se tenía que ofrecer por estatuto perpetuo un sacrificio en la mañana y uno en la tarde, conocido como el sacrificio matutino y vespertino. Y el matutino era celebrado a las 9 de la mañana y el vespertino era hecho a las 3 de la tarde. Algo muy interesante, porque si ustedes analizan, déjenme ver si encuentro la cita. Creo que se encuentra en 1 Samuel. Algo muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, realmente el santuario ha sido ataque o punto de ataque para punto de ataque de Lucifer hacia vaya, pues el pueblo de Dios, la unión que está en el pueblo de Dios y con Dios. Y pues vaya, realmente es un punto de ataque. ¿Y cómo lo vemos ahí? Vamos a ir a 1 Samuel, muchachos. Si alguien lo tiene, el versículo 16. 1 Samuel 17, 16. Dice, venía pues
17, 16. Ujú. Primera de Samuel dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Ok, ahora, por qué Goliat venía en la mañana y en la tarde? No era casualidad. Satanás se había influenciado en Goliat porque en la mañana y en la tarde era donde se ofrecía el sacrificio matutino y vespertino. Mm. Ahora, eso es algo muy interesante. Vamos a leer esta parte y ahorita les muestro algunos otros hechos de cómo Satanás ha atacado el santuario. Dice, la palabra hebrea para la expresión kafar comunica tres tonos muy importantes de significado. Uno, cubrir o tapar, cubierta o tapa, como la gallina cubre a sus polluelos cuando se esperaba un peligro, o como en el caso de Noé, el arca betumando dentro y fuera. Número 2, de purga o de limpieza, y pues ya lo vemos, el clásico día de la expiación, Levítico 16, 16. Se menciona que la sangre se utilizaba para purificar, kafar, en el santuario de impurezas de los hijos de Dios, símbolo de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y ya vemos 1 Juan 1:7. Y dice aquí, finalmente kafar, comunica la idea de aplacar. Por ejemplo, cuando Jacob se enteró de que Saúl, su hermano, fue a su encuentro con 400 hombres armados. Y dijo aquí, apaciguaré su ira, aquí usando la misma palabra kafar. Y pues vemos que realmente es un uso que estos tres usos se utilizan en la parte del ministerio de Cristo, y más este último, aplacar la ira, aplacar la paga del pecado, que pues ya sabemos es la paga del pecado de la muerte. Ahora, refiriéndonos a la parte de cómo Satanás ha atacado el santuario, vamos a ir a Esdras. Esdras. Esdras, bueno, déjenme. Sí, es Esdras, el capítulo 6, el versículo 14. Esdras 6, 14. ¿Qué nos dice ahí? Esdras 6:14. Adelante. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, si me puedes ayudar con Esdras 4, el versículo 3 y 4. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros la casa de vuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó Ciro, rey de Persia. ¿Cuatro también? El 4, por favor. Entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. Ok, lean Esdras y Nehemías y se van a dar cuenta de algo muy interesante. Ahora, yo les hago una pregunta y va relacionado a esto, a lo que van a encontrar en Esdras y Nehemías. ¿Por qué se trataba de impedir la reconstrucción del templo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál era el afán de los enemigos de Israel? Y claro, cuando usted analiza las guerras, se dará cuenta que todas las guerras que existen en el cristianismo y que existen en la parte contra los hijos de Dios, y vaya, las guerras que cada uno estamos peleando, no son de Dios. Esas Satanás las está usando para atacar a su pueblo. Por ejemplo, los filisteos atacaban al pueblo de Israel. Vemos también cómo Satanás atacaba a Jesús. ¿Por qué es que los enemigos de Israel trataban de impedir que se reconstruyera el templo? ¿Por qué? Los
enemigos sabían que cada vez que Israel se ponía del lado de Dios cuando lo adoraba, es que el pueblo de Israel tenía victoria sobre sus enemigos. Ok, es un punto interesante. ¿Alguna otra opinión? No, yo no sé. Ahora, va relacionado a esto. Creo que Marco iba a hablar. Sí. Yo escuché un tema en la mañana que decía que Israel era un pueblo muy rebelde, el cual se había rebelado contra los babilonios en varias ocasiones. Sin embargo, el rey Artajerjes era sobrino, creo, o pariente de Esther, entonces tenía un apego hacia los judíos y por eso sí lo permitió. Ok, incluso las dos respuestas son muy atinadas porque, vaya, se describe de manera histórica la situación que pasaba con Israel. Incluso, pues vaya, se darán cuenta que el rey que se presenta en Esdras y Nehemías, les regala, les da permisos y les da madera, se dice llévate a los oficiales, pero esto va un poco más allá. Yo le pregunto, ¿quién es el único que está interesado en que usted se pierda? Satanás. Ahora, yo le pregunto, ¿la Biblia nos muestra la salvación o la perdición? ¿A qué nos lleva la Biblia? Ambas. Nos dirige hacia la salvación, pero nos muestra ambos caminos. Exactamente. Ahora, si a usted le quitan la Biblia, usted ya no tiene con qué conocer a Dios. Lo puede conocer por medio de la creación, pero de manera general, de hay un Dios, y claro que sí. Pero si usted le quita la Biblia, usted no se dará cuenta que el sábado es el día del Señor. No se dará cuenta que la parte de que debemos de adorar solamente a un Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? El pueblo de Israel, aunque hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque las demás naciones conocieron a Dios, a pesar del pueblo de Israel, no en ayuda con él, sino a pesar de, el pueblo de Israel tenía el templo, y en el templo ustedes se dan cuenta que estaba el altar del sacrificio. Y sin el altar del sacrificio, si Satanás derribaba el altar del sacrificio, si Satanás derribaba la parte de las fiestas, de la Pascua, el día de la expiación, derribaba los sacrificios matutinos y vespertinos, Satanás dejaba sin salvación a la humanidad. Es por eso que incluso lo voy a poner aquí. Miren, más o menos, no conozco mucho de geografía, pero más o menos así estaba, o así estaba la parte del antiguo Egipto, más o menos así. Por aquí estaba Israel, más o menos por aquí. Acá estaba Egipto de este lado, aquí. Por acá estaba Mesopotamia, más o menos por ahí. Por acá estaba Babilonia, por esta parte. Si usted quería pasar de Egipto, porque usted era mercader, quería pasar de Egipto a vender sus cosas a Babilonia, tenía que pasar por Jerusalén. Si usted quería pasar de Babilonia, de Mesopotamia a Egipto, usted tenía que pasar por Israel. Y usted se dará cuenta que el pueblo de Israel no era un pueblo, vaya, enojón o gruñón, sino era un pueblo alegre. ¿Por qué? Porque se vivía de fiestas. Es más, y si usted quiere encontrar las vacaciones en la Biblia, búsquese la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Israel tenía muchos días de vacaciones. Por ejemplo, el sábado eran vacaciones para ellos, ellos no trabajaban. Cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 7 años, el pueblo de Israel dejaba que sus tierras produjeran lo que quisieran. Era un mandato de Dios. Dejar reposar las tierras, ¿para qué? Para que pues produjeran solas y el pueblo de Israel se conectara con Dios. Entonces, si Satanás derribaba todo eso, derribaba completamente la parte derribaba completamente la parte de la salvación para las demás naciones. Y bueno, prosigamos a la parte de aquí, la parte del abacro. Era una fuente de bronce, lo encontramos en Éxodo 30:17. Entre el tabernáculo y el altar, era el segundo mueble. Se debían lavar los sacerdotes para no morir, y era hecho de los espejos de las mujeres. Ahora, si usted se da cuenta, hay algo muy interesante aquí.
ya para ir culminando con esta pequeña introducción al santuario, usted se dará cuenta de algo muy interesante aquí. Digamos que voy a poner aquí el santuario. Aquí está. Aquí está. Ya vimos prácticamente el atrio. Ahora yo le pregunto, aquí, la puerta, ¿hacia qué lado estaba la puerta? ¿Alguien sabe? Estaba hacia el oriente. Ok. ¿Y qué había hacia el oriente? ¿Alguien sabe? El oriente es donde amanece el sol. Más o menos. Exactamente. Entonces, cuando el sacerdote, o bueno, cuando el judío entraba, porque el judío hacía esto, lo único que el judío podía hacer, tenía contacto, era con esto, de aquí a aquí. Este era el camino del judío, hasta aquí, hasta el altar de sacrificio. Cuando el judío entraba, obviamente le daba la espalda al sol. El primer paso para poder entrar, y esta es una aplicación espiritual, para poder entrar y para poder gozar de la comunión con Dios, se debe dar la espalda hacia el sol. ¿Qué significa eso? No es como que el sol sea malo y que digamos, no, pues ya no hay que ver el sol porque es malo, no. Sino ahora, ¿cuál es el contexto del sol en los tiempos de Israel? En los tiempos de Israel, el sol significaba adoración hacia un Dios. Y claro, las tribus o los pueblos antiguos que no tenían a Dios como un Dios real, ellos adoraban al sol. Entonces, cuando el pueblo de Israel entraba, le daba automáticamente el sol en la espalda al sol. Eso significa dejar la idolatría. Y hoy en día, claro, muchas veces decimos, no es que yo no adoro a la Virgen María, a los santos, ni nada, pero ¿con qué estamos pasando más tiempo? Las películas, el celular, incluso puede que pasemos más tiempo en la escuela y digamos, la escuela es algo bueno porque si usted estudia medicina o la carrera que estudie, usted se dará cuenta que realmente debe prepararse para servir mejor. Pero si usted se dedica más a otras cosas y menos a Dios, eso es un ídolo. Entonces, el primer paso que yo encuentro aquí es darle la espalda a la idolatría, a cualquier cosa que nos aleje de Dios, cualquier cosa. Y entramos con el primer mueble, que ya lo vimos, el altar del sacrificio. Y en esta parte simboliza la parte de sacrificar cosas nuestras para poder aceptar a Cristo y aceptar el sacrificio de Cristo. Porque usted se puede saber la Biblia al derecho y al revés, puede saber entender y explicar muchas cosas difíciles de la Biblia, pero si no aceptamos a Cristo y como dice el apóstol Pablo, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y el segundo punto que encontramos aquí, que es el abacro, es la parte del bautismo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, posteriormente viene la parte de aceptar a Cristo de una manera y de exteriorizarla de una manera general y física, que va con eso la parte del bautismo. Entonces, hasta este punto, hemos estudiado la parte del atrio de una manera vaya, no tan profunda como a veces quisiéramos porque se lleva mucho tiempo. Incluso nuestro amigo Rodas, pues él tiene ya tiempo aquí en el Ministerio del Santuario y cada vez que uno estudia cosas, pues aprende cosas nuevas o tal vez recuerda cosas. Entonces uno nunca lo sabe todo. Así que les invito muchachos a estudiemos la Biblia, estudiamos la parte del santuario, es algo muy importante, muy interesante. Y claro, eso servirá para evangelizar a las demás personas. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado. Una pregunta. Adelante. Estoy invitando por si hay dudas, ¿no? Todo quedó claro. Yo nada más quería un comentario porque nos mandaste a ver los altares y por lo menos físicamente se encuentra una diferencia del altar de lo que es el tabernáculo con el altar que estaban haciendo, como el que tú dijiste, el Jordán, que eran igual 12 piedras, el que hizo Elías y los anteriores que sabemos que eran construidos de piedras, pero me surgió una pregunta al momento, tal vez tú me podrías ayudar. Jacob cuando se duerme en la piedra y amanece, él
pone una señal, pero le vierte aceite, ¿ese fue altar o es señal? Y si hay una diferencia al altar, entonces, no sé si nos podrías explicar un poco. Si el altar igual era una señal, porque menciona que Jacob eligió la piedra y la ungió de aceite como una señal. Pero Ok, sí. igual entiendo en el ritual, igual se ofrecía panes, igual a veces entre el rito se ofrecía aceite, entonces no sé si hay una conexión ahí o es simplemente algo distinto. Sí, mira, respecto a este comentario, incluso hace poco leí, no recuerdo dónde, pero usted se dará cuenta que en el santuario había, a forma general, había dos tipos dos cosas que se ofrecían. Uno, un animal, porque por ejemplo, Levíticos presenta diferentes sacrificios donde involucra tórtolas o palomas, donde involucra el macho cabrío, involucra la parte de un cordero, involucra la parte de una vaca. Hay muchos sacrificios, entonces podríamos ir de sacrificios de animales, pero también están las ofrendas mecidas, que eran de granos, de diferentes cosas. Esas no eran animales, eran como tal de granos. Hace poco vi, y conectándolo con esto, leí un poco que en realidad Caín ofreció en síntesis las ofrendas mecidas y que Abel ofreció la parte de un cordero, haciendo como énfasis de que Caín había ofrecido igual algo que se pedía en el santuario, pero pues que no era lo que Dios había dicho. No estoy muy seguro en eso, porque es el único autor que lo he leído, no lo he leído con más personas, pero relacionado a esto también me gustaría comentarlo. Me parece que lo que Jacob presenta pues básicamente es una señal, no es como tal un sacrificio, un altar, porque pues en el altar se ofrecían corderos y tenía que degollarse o quemarse todo el animal, pero me parece que solamente fue una señal, porque incluso ahí pues se presenta la parte de casa de Dios, una señal donde él ve y ve algo muy significante, pero creo que nada más es eso, una señal y no tanto como un altar. Entonces, creo que sería esa mi respuesta. Ok, sí. Sí, porque igual tendría sentido, ¿no? Porque no se menciona que está ofreciendo un animal, sino solo está virtiendo aceite. Otra observación o pregunta era cuando Jesús entra al templo y dice que están vendiendo. Entonces Jesús se indigna. Eso, tal vez tú me puedes confirmar, sucede en el atrio, no sucede en el templo en sí, o sea, lo que conocemos como lugar santo y lugar santísimo. ¿Suena correcto? Sí, exactamente. Déjame abro el internet y muestro una imagen. Porque básicamente, a lo largo de la historia de la Biblia, encontramos diferentes alusiones bueno, encontramos fases en el santuario. Por ejemplo, el santuario de Moisés, pues digamos que es la fase primitiva, porque pues Moisés no se estaba moviendo por el desierto, entonces tenía que ser un santuario movible. Pero ya cuando lo vemos por ejemplo, con Salomón, pues ya Salomón tiene la gloria de todo Israel. Incluso se le dice la parte de la época de David y Salomón, se dice que es la época de gloria del pueblo de Israel, porque pues vaya, ahí es donde todo cobra sentido, las promesas de Dios se comienzan a hacer realidad. Incluso la historia de Salomón es algo muy interesante. Dicen que la plata ya casi no tenía valor. Entonces vemos que surgen cambios y llegamos hasta la parte de donde Jesús, está, que es el templo de Herodes. Y aquí es donde Jesús estaba, más o menos, es donde yo lo ubico, en esta parte. Porque pues aquí es donde Jesús entra y aquí era donde se estaba haciendo. Incluso aquí ustedes se dan cuenta que está el altar acá, está la fuente, aquí sería el atrio
Aquí todavía no era el atrio, era una alusión que se hace. Y ya acá estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que igual me llama la atención de aquí es que usted se dará cuenta aquí, mire. Aquí, si alguien me puede leer qué dice aquí. En esta parte. El Patio de los gentiles. Sí. Ok, ahora si alguien puede ir a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Y si alguien le puede dar lectura, por favor, al versículo 1 y 2. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, entonces noten esto, dice, mide, esto es como una pequeña adiación, mide el altar y a los que adoran en él, haciendo alusión a esto, pero deja fuera el patio que ha sido dado a los gentiles. Entonces, este es como un dato que encontré yo hace poco, que incluso no se le permitía a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, entrar hacia acá, entrar hasta acá ante el altar y a la fuente, ni aquí, sino solamente aquí. Incluso había una pequeña inscripción que decía que era prohibido entrar para allá. Entonces sí, donde Jesús entra, pues es aquí donde hacen negocio y todo eso. Y no entran como tal al lugar santo, porque pues ya ha cambiado mucho el santuario. Ya no es el santuario movible de Moisés, ni tampoco el santuario de Salomón, sino ahora es el conocido el templo de Herodes. Entonces es el que se encuentra. Gracias por aclarar la duda. Sí, sí, Pues, no, con confianza. no sé si alguien más tiene, dicen todo bien como el agua el agua clara de horchata. Bueno, si todo queda bien, Gadiel, muchas gracias. Oh, muchas gracias por la invitación. Sí, esperamos que les haya ayudado. Para los que estamos aquí, vamos a terminar temprano porque a las 4:30 tenemos el culto en la iglesia, para los que sí, para los chicos internos. Y mencionarles nada más a ustedes dos. Igual vamos a mencionar más adelante que la próxima semana igual vamos a tener reunión. Estamos viendo si ya, Marco, tú estás virtual, ¿verdad? ¿Mande? Estás virtual, no estás aquí en la uni. Así es, no, estoy en Loreto, Ok. Baja California. Sí, me acuerdo. De todas maneras, no te preocupes, vamos a hacer formas de que puedas seguir aprendiendo y esperamos que esto te siga ayudando. Vamos a terminar con una oración, invitando a la profa María, si se encuentra ahí, que nos pueda despedir con una oración. Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, porque nos permite, Señor, aprender cada día más, Señor, acerca de lo que es el santuario, todo, Señor, aquello que tú quisiste que nos dejaras como enseñanza y que podemos aún aplicarlo hoy. Gracias por la salvación, gracias porque Gadiel ha tenido una muy buena presentación. Gracias porque nos das el conocimiento, Señor, a través de las escrituras. Al grupo que está aquí presente, pido que los bendiga, Señor, que sigan motivándose para que puedan compartir el plan de salvación. Aquellas personas que aún no te conocen, Señor, y también para nuestra propia enseñanza. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por este sábado. Pedimos que te quedes en nuestros corazones, Señor, y que suplas cada una de nuestras necesidades. Gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos y por el sacrificio que viniste a hacer por cada uno de nosotros, y eso le dio valor a nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas, nos guardes en tu amor. En tu nombre, amén.
Muchas gracias, chicos. Nos vemos próximo sábado. Bye. Profe, María, ahí sigue. Ahí, tengo que parar. Sí, sí.